Listo, ya estamos. Buenos días a todos. Si quieren les damos un minutico más para que se terminen de unir. ¿Me pueden escuchar? Perfecto. Ok. Listo, bueno, ya tenemos aquí a todos los panelistas. Entonces creo que podemos ir arrancando. Bueno, les quería dar gracias a todos por estar aquí hoy. Buenos días y bienvenidos al tercer webinar de en esta tercera ronda. Vamos a hablar de la liquidez en el mercado voluntario. Y tenemos a unos panelistas con bastante experiencia, distintas perspectivas, entonces creo que va a estar bastante interesante la conversación. Entonces, gracias a todos por estar aquí y por Canopia Carbon por organizar este webinar. Yo soy Marilisa Folmer, gerente de producto de Virios AI. Somos una plataforma de inteligencia de mercado diseñada específicamente para los mercados de carbono. Entonces, hoy tenemos el privilegio de tener a 4 panelistas muy distinguidos, y entonces se los presento. Sofía Alarcón, actualmente es la directora asociada de las Américas en el área de consultoría y sostenibilidad de Schneider Electric. Ella supervisa las operaciones diarias del equipo de consultoría en materia de descarbonización y emisiones de alcance 3. Ha sido reconocida como una game changer por Bloomberg Business y como una de las 12 mujeres más influyentes en finanzas sostenibles y ESG por Principles for Responsible Investment de Latinoamérica. Luego tenemos a Eduardo Piquero, quien es un politólogo y cuenta con una maestría de Administración del Estado. Actualmente es director general de México CO2, la plataforma mexicana de carbono, parte de la Bolsa Mexicana de Valores. Además, es miembro de la Junta Directiva de Climate Action Reserve, el estándar de mercado del estado de California y uno de los más importantes a nivel nacional. Ha sido seleccionado también por Forbes como una de las mentes más sustentables de México en 2022. Luego tenemos a Andrés Hubi, economista peruano y un profesional de las finanzas con amplia experiencia en gestión de inversiones, estructuración financiera y planificación estratégica, con especial atención a los mercados de carbono. Tiene un historial acreditado en el desarrollo y aplicaciones de soluciones financieras innovadoras, como demuestra su experiencia en diversas instituciones financieras. Y finalmente tenemos a David Antonioli, quien empezó su carrera trabajando para Aker Securities en Reino Unido, donde dirigió una empresa conjunta para desarrollar proyectos de captura y aprovechamiento de gas generado en rellenos sanitarios. Y probablemente lo conocen por su gestión con Verra como director ejecutivo entre 2008 y 2023, en donde convirtió este organismo en el líder de mercado voluntario en certificación y emisión de estándares. Actualmente, él está asesorando empresas y gobiernos y ONGs que buscan aprovechar créditos de carbono y de plástico para ampliar su impacto, a través de Transition Finance, de la cual es fundador y directivo. Entonces, bueno, como verán, un roster bastante interesante. Entonces, bueno, antes de que empecemos, quisiera describirles un poquito el formato. Vamos a tener 3 bloques de discusión, cada bloque con preguntas dirigidas a cada uno de nuestros expertos, pero también les vamos a dar la oportunidad de que reaccionen a las respuestas de sus copanelistas. Entonces, si mantienen sus respuestas en 2 minutos, más las reacciones, nos da chance de llegar a las preguntas y dedicarle unos buenos 10 minutos al final. Y para la audiencia, a medida que vayan escuchando los comentarios de los panelistas y se le ocurran preguntas, si las pueden dejar en la parte de Q&A, al final de la hora vamos a atender a las preguntas. Entonces, con esto, quisiera darle la palabra a José Luis Castro, el director ejecutivo de Canopia, para que nos ayude a poner un poco en contexto esta temática alrededor de la liquidez del mercado voluntario desde su perspectiva como desarrollador. Muchas gracias, María, y gracias a todos por asistir. Pues muy rápido, es un par de minutos. Lo que quiero es como plantear el contexto de qué es lo que representa para desarrolladores y proyectos en la región la falta de liquidez del mercado. Como saben, todos estos proyectos intentan utilizar el financiamiento de certificados de carbono para escalar actividades que remueven o evitan CO2 de la atmósfera, ¿no? Y entonces, esta falta de liquidez
genera una fuerte incertidumbre respecto a los flujos de ingresos de estos proyectos, y esto es particularmente delicado para proyectos cuya única fuente de ingresos son los certificados de carbono, ¿no? Los ingresos de carbono. Y esto tiene que ver con, entonces, por un lado, pues mientras más adicional es una actividad de un proyecto, potencialmente más sufre de la falta de liquidez, y eso no solamente tiene un impacto en, pues en la credibilidad del mercado como todo, sino también en la credibilidad de las actividades de fondo que estamos tratando de habilitar y escalar con el mercado, ¿no? Entonces, eso genera pues un círculo de incertidumbre y de falta de credibilidad respecto a la transición cero carbono, que es principalmente el último impacto más fuerte que tenemos, sobre todo dado que cada vez tenemos menos décadas para mantenernos dentro de los límites seguros de cambio climático peligroso. También para los dueños de proyecto genera una falta de credibilidad bastante fuerte en el mercado. Estos suceden más fuerza en proyectos, obviamente, que son basados en naturaleza, por la naturaleza de los dueños de proyecto, pero también en otros tipos de proyectos en la región, y pongo el ejemplo de renovables, ¿no? Si bien, por ejemplo, hemos visto en la región y en el mundo cómo las tasas internas de retorno de las renovables han mejorado sustancialmente en la última década, pues vemos que los factores de emisión, por ejemplo, las redes eléctricas de la mayor parte de los países en la región, todavía tienen un enorme espacio para decarbonizarse, ¿no? Entonces, aunque las TIR sean altas, la pregunta es, bueno, ¿es suficiente esa TIR o puede hacer algo el mercado de carbono para incrementar todavía esas TIRs y hacer que la transición sea mucho más rápida? Entonces, es el tipo de ideas que quería solo plantear como contexto, y muchas gracias realmente. Gracias, José. Bastante contenido ahí. Entonces, bueno, quisiera que empezáramos esta primera sección para discutir un poco los principales factores relacionados con esta temática de liquidez. Y Eduardo, quería empezar contigo y que me cuentes un poquito cuál es la situación actual de la liquidez del mercado voluntario en América Latina. Gracias, María Elisa, y hola, ¿qué tal a todos mis compañeros panelistas y a todos los que están conectados? Especialmente agradecer la presencia en este panel de tal vez el mexicano más importante del mercado de carbono, que es David, así que muy feliz que esté participando en una actividad en su país de origen, vamos a decirle así. Primero, ¿qué es la liquidez? La liquidez es la capacidad que tengas de poder colocar tu producto en el mercado. Esta capacidad, que por eso viene del líquido, ¿no? Que se te escapa entre las manos, quiere decir que lo que tú hagas es vendible en el mercado, que del otro lado, para llamarlo de alguna manera, hay demanda, y este producto que tú estás generando va a tener demanda. Durante muchísimo tiempo en el mercado voluntario de carbono no tuvimos demanda organizada para los productos que estábamos generando, para las reducciones de emisiones que venían de diferentes tipos de proyectos. Esto de alguna manera cambió un poco antes de la pandemia y con la pandemia. Y afortunadamente hoy la liquidez ha mejorado de manera sustancial, especialmente en ciertos segmentos del mercado, porque acá tenemos un problema, que es el problema central que tiene el mercado de carbono voluntario, repito, que es la dificultad de generar un activo sustituto. Es decir, que una reducción de emisión que venga de un proyecto X sea comparable y sea idéntica a otra reducción de emisión. Eso es algo que casi por definición en el mercado voluntario no existe. Por eso tenemos una fragmentación tan grande de precios, tenemos una fragmentación también de estándares, tenemos una fragmentación de reglas y por lo tanto del otro lado una enorme fragmentación de la demanda. La otra característica que necesitamos en todos los mercados cuando se van generando, no solamente es la liquidez, sino también la profundidad. La profundidad de un mercado se mide con la capacidad que tengas, no solamente de vender un producto en el mercado y poder colocarlo, sino también con que vas a tener diferencias en cantidad, que un día vas a poder vender 4, al otro día 9, al otro día 50, al otro día 90, y el precio casi no se va a modificar o se va a modificar muy poco. Un ejemplo típico que tenemos en América Latina es el mercado de tipo de cambio, o el mercado de divisas, donde tenemos mercados que son muy líquidos y que son profundos. Tienen las dos características que todos queremos. Ahora bien, ¿cómo podemos atacar el problema de la liquidez? Primero, el diagnóstico es, María Elisa, que tenemos
problemas en liquidez y ni hablar en profundidad. En profundidad tenemos gigantescos problemas porque tenemos transacciones que son casi hechas a medida, a mano, tailor-made, decimos en el mercado, porque tienes del otro lado a una empresa que quiere 4, otra que quiere 9, que quiere, unas se guían por ubicación de proyectos, otras por tipos de proyecto, otras por estándares. El mercado voluntario es un mosaico totalmente diferente con todos los colores de diferentes tipos de demanda. Por eso es importante, lo que voy a comentarles es que el mercado voluntario pues vaya transitando a lo que llamamos los mercados de precumplimiento, donde vas a tener generación de reglas para poder hacer compensación y que esta compensación sea reconocida por gobiernos o por entidades como cámaras de comercio o empresas organizadas. Y de esta manera vas a poder de alguna manera pues, ordenar el panorama y disminuir la diferencia, el gap que tengas de precios, de calidades, etc. Del otro lado, del lado de la oferta, claro que también tienes problemas, tienes muchos estándares, como les mencionaba, hay muchas metodologías, hay diferentes tipos de proyectos, muchas ubicaciones diferentes, y por eso es que acá tenemos que poner la lupa, y ya con esto termino, María Elisa, para no acaparar mucho tiempo, en muchos proyectos que en América Latina le decimos de carbono, pero no son de carbono, que no están bajo ningún tipo de estándares. El greenwashing, para llamarlo de alguna manera, no está solamente del lado de la demanda, también está del lado de la oferta. Tenemos muchos proyectos que no están certificados por una tercera parte y que pues, se arrogan las características que tienen los proyectos de carbono, que tardaron muchísimo tiempo, muchísimo trabajo y tienen una inversión muy grande detrás de cada uno. Solo una línea más. Tenemos entonces tres diferentes jugadores en el mercado. Por un lado la oferta, la demanda y el gigantesco rol de los intermediarios. Nunca olvidarse, no podemos tener liquidez sin intermediarios. A veces atacamos los intermediarios olvidándonos del gigantesco rol que hacen acercando la oferta y la demanda, sean brokers, sean traders que compran y que venden. Brokers solamente se cobran un fee por ponerlos en contacto, o bien sean financiadores de actividades que están catalizando mayor liquidez a través del financiamiento directamente de los proyectos. Nada, pues en esto lo dejo, María Elisa. No, muy bueno tu resumen, gracias, Eduardo. Entonces, con esto ya hablaste un poquito de las limitantes en la demanda. Sofía, quería preguntarte a ti desde tu perspectiva, ¿qué factores están influyendo en la demanda? Y si en tu experiencia has visto si en los Estados Unidos se está volteando a ver Latinoamérica, dada la oferta tan importante que existe ya en la región. Sí, gracias y un placer, un honor realmente estar aquí con David, con Eduardo, con Andrés, en la misma mesa hablando de mercados de mercados voluntarios de carbono. Después de 10 años y 15 años y 20 años, y vamos a seguir hablando. Pero en fin, olvido la pregunta, muy de acuerdo con Eduardo, haría eco, y desde mi trinchera, yo trabajo en una empresa, trabajo con empresas, la mayor parte de mi trabajo, 90% de mi trabajo está con empresas en Estados Unidos. Les puedo hablar desde esta trinchera y digo que el mercado no está tan pujante como quisiéramos. No ha habido mucha demanda. De hecho, en el último semestre de este año, la demanda, la cancelación por créditos disminuyó muchísimo respecto al año pasado y el año pasado respecto al anterior, ¿no? Creo que el 2022 fue el pico de demanda y de cancelación de créditos, pero eso no lo hemos visto este año. Y la razón o las razones que encuentro en mi day to day es, uno, creo que es mucha falta de conocimiento por parte de las empresas, ¿no? Y esta falta de conocimiento deriva de otros factores como escándalos que ha habido en los últimos meses, en los últimos 2 años, ¿no? Sobre qué es, qué no es. A las empresas, al sector privado no les gusta el riesgo, ¿no? Hablo de inversionistas y tanto del sector privado. Cuando escuchan, ¿no? Un atisbo de riesgo, entonces se echan para atrás y dicen, bueno, hasta que no solucione, hasta que no haya una regulación o reglas del mercado que nos indiquen que no va a haber riesgo, que no voy a perder mi dinero, entonces no vamos a ver tanta demanda, ¿no? Entonces yo diría falta de conocimiento, lo que genera, ¿no? Obviamente falta de confianza, falta de integridad. La otra razón sería la falta de regulación. Y ojo, estamos hablando de
mercados voluntarios, no tendrían que estar regulados, ¿no? O como me gusta lo que dice Eduardo, ¿no? Podríamos meterlos en mercados de precumplimiento, ¿no? Pero cuando yo hablo de regulación, hablo de estas directrices que están lanzando gobiernos, tanto en Europa, en Estados Unidos, en Canadá y alrededor del mundo, con la intención de empujar al sector privado a divulgar sus riesgos climáticos y a divulgar sus emisiones de alcance 3, que va a hacer que las empresas empiecen a demandar em, créditos de carbono en algún momento, ¿sí? Para cancelar sobre todo sus emisiones de alcance 3. Eso lo vamos a ver un poquito más al rato, si quieres, María Elisa. Entonces yo diría que esa es la segunda razón. La tercera es la priorización de créditos de carbono, de precios de créditos de carbono y la cantidad sobre la calidad, ¿no? Precisamente derivado de una falta de conocimiento, las empresas no tienen ahora sí que el knowledge para entender cómo y a dónde y qué seleccionar, ¿no? Entonces, esa priorización de precios y cantidad sobre calidad está socavando la integridad, ¿no? Y desde luego la reputación del mercado. Entonces, las empresas se echan para atrás. La otra razón es que a veces para el sector privado, ¿no? Y son las preguntas que a mí me hace el sector es, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Dónde invierto? ¿Cuál es a quién me dirijo? ¿No? ¿Me dirijo con las comunidades? ¿Voy con los estándares? ¿Cuál es el primer paso que tengo que seguir? ¿No? Y eso me vincula con la primera razón que es, o el primer, sí, la primera razón que comenté, la falta de conocimiento, ¿no? Hay muchos actores, está tan saturado el mercado actualmente, como decía Eduardo, ¿no? Hay un mosaico de metodologías, actores, rankings, ¿no? Que si ahora miras el mercado respecto a hace 20 años, no sabes a quién dirigirte ni por dónde empezar. Y aquí lo dejo. No, tal cual. No sé si alguien tiene una reacción al comentario de Sofía. Si no, entonces, bueno, Sofía, hablaste de... Ah, no, David, ¿querías comentar algo? Pero nada más decir que me encanta el panorama que han dibujado Eduardo y Sofía, se me hacen muy adecuados, pero no, yo creo que hay que, si no profundizamos y otras cosas, pero gracias por esas intervenciones y esa buena descripción de cómo está el mercado y los retos que enfrentamos. Sí, sin duda es complejo y cada vez se vuelve más complejo. Y sí, creo que todos estamos viendo como esa resistencia a participar. Andrés, desde tu perspectiva como inversionista con Mercuria, Sofía habla del riesgo, habla de la complejidad. ¿Qué ves tú desde esta perspectiva, que es un poco distinta a la que ya hemos hablado antes? ¿Qué qué retos ves tú y qué crees que pueden hacer los inversionistas para poner su granito de arena para mejorar un poco esta situación de liquidez? Claro, bueno, muchas gracias por el tiempo y el espacio, María Elisa y José, y un gusto estar con buenos amigos acá en la mesa, ¿no? Sí, bueno, un poco haciendo el eco, ¿no? Que nosotros como inversionistas, lo que nosotros buscamos es generar un producto que podemos vender y podemos generar una rentabilidad, ¿no? La pregunta es cuál es el producto, ¿no? Y es como dice un poco Eduardo, ¿no? Acá hay un menú que tiene muchísimas opciones, ¿no? Y cada comensal básicamente pide que es como Starbucks, quiero el de mi café, pero lo quiero descremado con 3 azúcares. Entonces se vuelve más complicado porque no hay, como decía también Eduardo, no hay mucha homogeneidad en el producto, ¿no? Entonces, eso pero tienes una razón de ser, ¿no? O sea, ha existido ahora muchas críticas sobre la credibilidad tanto de la demanda como de la oferta, ¿no? Y esto ha significado una reducción en las transacciones y obviamente la liquidez, ¿no? Por el lado de la oferta, el factor que más está afectando es la calidad de los proyectos, ¿no? Entonces, para tratar de abordar esta falta de credibilidad, los estándares, por ejemplo, han comenzado a actualizar sus metodologías, han habido ahora colectivos como el ICBCM, que están tratando de consensuar requerimientos mínimos de calidad, ¿no? Entonces, al inversionista se le vuelve complejo saber cuál es el producto final. Entonces, lo que se puede hacer es
tratar de hacer apuestas, ¿no? Y es ahí donde, como también dice Eduardo, los intermediarios un poco tienen una función vital en la liquidez, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer apuestas de, por ejemplo, en el caso de Mercuria, hace 3 años decíamos, ok, mira, los programas jurisdiccionales resuelven mucho de las controversias que hay a proyectos red, ¿no? Por ejemplo, con el tema de línea base, ¿no? Las líneas base con jurisdiccionales son históricas, entonces, ¿no? Pues tiene más sentido, abordan ¿no? un proyecto a nivel paisaje. Entonces, comenzamos a invertir, por ejemplo, en este tipo de proyectos, ¿no? Ahora, por ejemplo, mucha gente está hablando sobre restauración, reforestación, entonces hay inversionistas que están, digamos, invirtiendo específicamente en este tipo de proyectos. Entonces, al final, el inversionista va a tratar de, o en el caso de Mercuria, de repente que somos un poco más avesados que otros, tratar de invertir tempranamente en cosas que nosotros creemos que van a generar realmente calidad. Y ese es el punto importante en lo que nosotros tratamos de hacer, ¿no? Tratar de entender qué es lo que está pasando en la ICBCM, tratando de entender cuáles son, ¿no? las distintas reacciones a distintos tipos de proyectos, metodologías, cambios metodológicos. Por ejemplo, a mí el cambio metodológico que ha hecho Guerra a pasar a la metodología BM0048 me parece muy, muy buena, ¿no? Me parece muy, muy buena. Entonces, creo que ahí lo dejaría para escuchar reacciones, ¿no? Gracias, Andrés. Bueno, si no hay reacciones, dale, Eduardo, adelante. No, si me permites, pues construyendo sobre lo que menciona Andrés, el problema que enfrentamos es la enorme fragmentación en oferta y en demanda. Por experiencia en otros mercados, sobre todo en mercados financieros, este es un mercado muy raro. Este es un mercado muy raro porque estos son commodities. Bueno, en teoría son commodities. Commodities quiere decir que son cosas completamente fungibles una con otra. En verdad, no, pues lo que dice la práctica es que no lo son, porque son diferentes en características, en precios, en ubicaciones, en metodologías, en estándares, etc. Por lo tanto, tienen diferentes precios, no son completamente fungibles entre sí. El camino natural sería algún tipo de estandarización. Este tipo de estandarización puede venir del lado de la oferta, que tradicionalmente en el mercado voluntario durante más de una década era de esta manera. Había varios estándares muy importantes que son quienes de alguna manera guían las conversaciones. O bien puede venir del otro lado. Y creo que eso es lo que va a terminar ocurriendo, que es la organización de la demanda. La organización de la demanda es lo que estamos viendo de alguna manera en ICBCM, creo que un poco tenue todavía. Estamos comenzando a verlo con la formalización de los mercados que antes eran completamente obligatorios. Estoy pensando en Corsia, por ejemplo, que ahora ya con ponerse ya en funcionamiento y con una necesidad enorme que tiene de reducciones de emisiones, va a sentar las bases de lo que es aceptable y lo que no sea aceptable para ellos. Esto es una estandarización. Y por último, pero para nada menor en toda la región, es la creación de mercados regionales, nacionales o subnacionales, como lo que estamos viendo en Colombia ya desde hace algunos años, como lo que vemos en Chile a partir de este año y en algunos estados en México. Esto es lo que en definitiva está creando las bases para la movilización de recursos hacia los proyectos que necesitamos. Es muy importante esto, porque, María, vamos a tener algunos proyectos que no van a sobrevivir. En toda estandarización hay algunos que entran dentro de lo que es aceptable y algunos que no van a entrar dentro de lo que es aceptable. Y este tránsito debería ser lo más ordenado, lo más claro, lo más transparente, porque estamos hablando de proyectos que tal vez algunos no están registrados, no son parte de los mercados de carbono formales, pienso en algunas experiencias en México, pero que son muy valiosos o van a tener que explorar otro tipo de mercados de commodities, como por ejemplo los créditos de biodiversidad. Creo que para allá un poco se está dirigiendo el mercado durante este año y tal vez el año que viene. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu intervención. Creo que todos han hablado aquí sobre la complejidad de este mercado, sobre las distintas reglas, distintas metodologías. Entonces, David, quería preguntarte a ti, ¿no? ¿Cómo ves tú el estado de las reglas del juego? ¿Tú crees que hace falta mejorarlas? ¿Qué cambios crees tú que hace falta para facilitar la liquidez
del mercado y escalar la inversión. Sí, pues de entrada, muchas gracias por la invitación y es un honor estar aquí con todos los colegas y amigos del sector. Así que gracias de entrada y gracias por esas intervenciones. Al respecto de tu pregunta, María, yo creo que sí hay ciertos cambios que tenemos que hacer para que los mercados tengan un impacto mayor y tengan la liquidez necesaria. En particular, si pensamos bien cómo está estructurado el mercado, las reglas por sí mismas, básicamente no hay ninguna regla que ayude o que determine cuándo ya no es necesario el carbón, el financiamiento de carbón. Y ese es un problema muy grande. Y específicamente me refiero al hecho de que en general si usamos la herramienta de adicionalidad, pues un inversionista le mete dinero y espera, hace changuitos y espera, ojalá mi proyecto salga adelante. Pero no hay una regla clara sobre cuál es el momento donde esta actividad ya no es adicional y ya no deberíamos estarlo apoyando, porque la verdad es que el carbono, el financiamiento del carbono es como un subsidio. Y si lo vemos así, deberíamos estarlo usando de una manera para facilitar la transición de las economías a una situación más sostenible, a futuro. Y no, las reglas no definen eso. Estoy escribiendo en medio de un reporte que ya salieron los primeros 3 capítulos, y el capítulo 2 habla de cómo podríamos repensar el concepto de adicionalidad para tener muy claro cuál es el punto en donde ya no se necesita el financiamiento de carbono. Y estoy usando como base, eso se tiene que investigar y desarrollar, pero el concepto que ha desarrollado Tim Lenton y su equipo en la Universidad de Exeter, que es el concepto del positive tipping point, del punto de partida en donde cuando ya tienes suficiente actividad de una innovación, se detona un mercado. Y eso depende de que haya suficiente inversión, que haya capital disponible, que se hayan resuelto los riesgos, que se conozca, que se socialice la innovación, que haya capacidad. Y en ese momento ya le puedes quitar el pie del acelerador y la economía y el sistema opera de por sí solo. Pero eso lo tenemos que definir con estudios y entendimiento sobre en qué momento ya no es necesario el financiamiento de carbono. Si tenemos ese tipo de visión y estamos viendo cómo las actividades aseguran una transición más a un futuro sostenible, yo creo que el mercado tendría una mayor lógica, porque hoy en día, ¿qué es el mercado? El mercado está basado básicamente en asegurar que una empresa pueda compensar sus emisiones con esta tonelada. Ok, está bien, pero la verdad, o sea, no es tan profundo y sistemático el cambio que estamos facilitando. Para mí, creo que necesitamos una nueva narrativa que se base en esto. Ahora, una cosa nada más para dejar claro que ese concepto de llegar a un positive tipping point, a un punto de partida, llamémoslo así en español, se aplica a los proyectos que tienen algún tipo de sustento económico detrás. Y por años, el mercado de carbono le ha hecho el fuchi a ese tipo de proyectos, porque no son adicionales. ¿Y por qué? O sea, estamos perdiendo una oportunidad de usar el carbono para facilitar los negocios del futuro. Otra vez, creo que eso cambia la dinámica. Si estamos viendo esta oportunidad como una oportunidad para invertir en proyectos de restauración, de agroforestería, de regeneración agrícola, que eventualmente van a tener una lógica por sí sola económica, pues hay que definir cuando ya no se necesita el carbono y a partir de ahí pueden operarse y pueden haber mayores inversiones, que es lo que va a alentar al sector privado. Hay ciertos proyectos que no tienen un sustento económico. Por ejemplo, proyectos de captura de gases industriales. Cuando se acaba el financiamiento de carbono, guess what? Se acabó el proyecto, porque no hay nadie que sustente esa actividad. Tenemos que repensar la relación con los gobiernos para que ellos puedan, por ejemplo, tomar un compromiso a futuro. Imagínense que alguien que tenga un proyecto, en un proyecto que capture y destruya los gases industriales, le digan, ok,
yo voy a hacer este proyecto, pero usted, el gobierno, se compromete a regular este sector en 10 años, cuando se acabe el financiamiento de carbono. ¡Pum! Ahí tienes la transición y tienes una historia más profunda y estamos ayudando a cambiar la trayectoria de la economía entera, no solo de un sector y no solo de un proyecto. Entonces, regresando a la pregunta, tenemos que estar pensando en las reglas del mercado para que faciliten una transición económica. Ahí lo dejo. No, buenísimo y súper válido. Deberías hacer un podcast y lo escucho entero. Ok. Gracias. Pero para seguir con con la agenda, ¿no? Y asegurarnos de tener tiempo para cubrir todos los puntos, quería que nos metiéramos un poquito de hablar del alcance 3, ¿no? El famoso alcance 3, del que muchas compañías, bueno, se ha hablado de si es válido compensar alcance 3, ya que las compañías no tienen mucho control sobre estas, y ver si hay un espacio y una oportunidad ahí para los mercados voluntarios que quizás no se estaba explotando tanto como se deberían. Entonces le quería dirigir esta palabra a nuestra experta aquí de alcance 3, a Sofía, y que nos cuentes un poquito qué condiciones crees tú que se debiesen habilitar para que estas emisiones de alcance 3 de la cadena de suministro globales, especialmente las que operan dentro de América Latina, puedan resultar en una mayor demanda de compensación en la región. Y luego, Eduardo, si puedes, también me gustaría saber lo que tú piensas en respuesta al comentario de Sofía. Sí, hay una organización que se llama Science Based Targets, que a lo mejor la han escuchado, ¿no? Esa organización es el eje central o la columna vertebral de las metas que están estableciendo las empresas a nivel global. Y esto significa que ellos establecen una metodología, empezaron a existir en 2015, establecieron una metodología que se llama Net Zero Framework en 2021, con la intención de que las empresas establecieran metas de corto plazo que se llaman Science Based Targets y de largo plazo que se llama Net Zero Targets. El Net Zero incluye Scope 3 Emissions. Quiere decir que las empresas tienen que incluir en sus metas basadas en la ciencia las emisiones alcance 3. En abril de este año, Science Based Target anunció la expansión del uso de certificados ambientales, dícese offsets, ¿no? Y otro tipo de créditos, como uso o como para cancelar las emisiones alcance 3 de estas metas que ya han definido las empresas Net Zero. Al mismo tiempo, va a excluir los certificados de energía que originalmente se utilizaban, ¿no? Para, digamos, cancelar las emisiones alcance 2. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué les cuento esto? Porque Science Based Targets resulta uno de los principales drivers de este tipo de offsets a nivel mundial, ¿no? Si Science Based Targets dice sí, entonces las empresas van a recurrir a esa decisión para utilizar offsets. Pero como por mucho tiempo lo han dejado como un tema voluntario, han exhortado a las empresas a que inviertan en créditos de carbono, pero no lo hacen como una forma metodológica, como parte del proceso de diseñar sus targets. Esta decisión que se va a tomar, yo creo que en los próximos meses, puede cambiar el futuro de la liquidez del mercado voluntario, ¿no? Si Science Based Targets dice que sí. Es tan controversial esta decisión, tan controversial que algunos no sé si lo vieron, pero si siguieron las noticias, algunos de las personas que trabajaban en Science Based Targets pidieron la renuncia de las personas que obviamente votaron a favor de esta iniciativa. Pero bueno, esa es el Science Based Targets. Vamos a ver cómo evoluciona. Se va a someter a consulta pública, se va a revisar el estándar. La idea es que el estándar establezca ciertos parámetros, umbrales, requerimientos específicos para el uso de offsets para la cancelación de las emisiones alcance 3. No, Science Based Targets. El otro es lo que comentaba hace rato, la regulación a nivel mundial. Hay una directiva en Europa que se llama el CSRD, el Corporate Sustainability Reporting Disclosure, que va a obligar a las empresas en Europa y afuera de Europa a divulgar sus emisiones alcance 3. ¿Qué indica eso? Bueno, volvemos al mismo punto, ¿no? Esta divulgación de las emisiones alcance 3
también va a requerir una estrategia de descarbonización y una estrategia de mitigación de gases de efecto invernadero en la cadena de valor, lo que implica que las empresas van a tener que usar Science-Based Target y por ende offsets. Y otros estándares voluntarios en el marco más de ESG como el ISSB, que recientemente absorbió el TCFD. Tenemos el TNFD de biodiversidad, CDP, que es uno de los estándares más importantes de reporte a nivel mundial para las empresas y aunque son voluntarios, la idea es que las empresas divulguen sus emisiones alcance 3. Entonces, en esta dinámica, haciendo un summary, ¿no? El SBT es súper importante para las emisiones de alcance 3 y los estándares voluntarios, así como las regulaciones a nivel internacional. Y, por supuesto, olvidé mencionar en Estados Unidos el SEC, la regulación de la Security and Exchange Commission. Las regulaciones a nivel local, California es uno de los estados que ha emitido ya regulaciones para obligar a las empresas a divulgar sus emisiones de alcance 3. Estas dos regulaciones en Estados Unidos actualmente se encuentran en las cortes. Están siendo contestadas por los gobiernos republicanos o por las empresas que no están de acuerdo y creen que va a tener un costo mucho más alto. Pero bueno, lo dejo aquí para que también Eduardo pueda comentar algo. Gracias, Sofía. No, pues entonces si puedo... Híjole, en verdad al punto al cual estamos llegando es a donde durante años y años pensamos que llegaríamos, que es el mercado voluntario de carbono va a transicionar a algo que ya no sea completamente voluntario. El punto principal y lo que está hoy de alguna manera en el anaquel, lo que podemos ver es SBTI y esta suerte de debate que hay adentro de SBTI sobre la utilización de offsets o no para Scope 3. Lo cierto es que este debate es entre la urgencia de compensar emisiones o de reducir emisiones de una manera barata, esa es la clave, ¿no? Sin perder empleo, sin perder competitividad. Y por otro lado, ciertos grupos, que a mi entender cada vez son más minoritarios, pero bastante vocales, que directamente están en contra del mercado de carbono y van por la salida de combustibles fósiles de forma inmediata de cadenas de producción. A mi entender, creo que no vamos a tener una definición pronta del lado de SBTI. Creo que todavía están dentro de un proceso de debate interno que va a durar un tiempo más. Pero sin lugar a dudas está decantado. Sin offsets no vamos a lograr la descarbonización rápida y en la escala suficiente, que este es el otro punto, que sea barato y que además tenga escala, porque necesitamos muchas reducciones de emisiones en un tiempo muy corto de tiempo, en un plazo muy corto de tiempo. Entonces, sin lugar a dudas, se va a abrir una puerta de demanda adicional en las empresas que forman parte de SBTI, que si no me equivoco son como miles, son como 6.000, 8.000, ya no recuerdo cuántas son, pero son muchas. Otras puertas adicionales es Corsia, que ya está implementándose a partir de este año, y otra más va a ser IMO con transporte marítimo. ¿Esto va a ser la solución para traer más liquidez? No lo sé. Me parece que va a ayudar, pero no creo que sea la única puerta para que tengamos suficiente liquidez en el mercado para apalancar la enorme cantidad de proyectos que necesitamos. Sí creo que va a ser un punto en el sentido correcto. Creo que también tiene que ser acompañada por regulación, por legislación, mejor dicho, por obligación de parte de gobiernos nacionales o subnacionales en la compensación de emisiones con beneficios fiscales, por ejemplo, como necesitamos en América Latina. Y les voy a contar una cosa. Imagínense que una empresa necesita compensar sus emisiones o tiene que reducir sus emisiones de alcance 3. En América Latina no estamos ni cerca de tener el panorama completo de las emisiones de alcance 3 de la mayoría de las empresas, aunque sean globales. Y si quisieras reducir esas emisiones, en algunos lugares, como México, tienes regulación para la generación de energía renovable tan restrictiva que hoy no podrías hacerlo. Por más que quieras descarbonizarte, hoy no vas a poder ir a comprar la energía eléctrica a un parque eólico. ¿Cómo lo vas a hacer si no vas a ir a uno de los proyectos de compensación de emisiones? ¿Qué otra alternativa vas a tener para hacerlo tan rápido, para hacerlo de una manera que de verdad tengas un impacto? Entonces, otra vez, y volviendo al punto que mencionaba David,
es hora de repensar la adicionalidad porque se nos está viniendo el payaso y no es un payaso muy divertido, ¿no? Muy buen punto. Yo también pienso que, bueno, veremos lo que pasa con SBTI, pero no creo que es el único juego que sea importante. Y la verdad es que ya se destapó. O sea, si SBTI decide al final que no vamos a permitir créditos de carbono, al final de cuentas ya salió, ya se sabe que dentro de SBTI mismo hay un debate muy fuerte, lo cual implica que cierta parte de esa agrupación que considera que los offsets pueden ser valiosos y nos pueden ayudar. Entonces yo creo que ya salió el payaso, por decirlo así, al aire. Y creo que hay otras iniciativas muy importantes como el Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative, que también está básicamente retomando esa cuestión de qué pueden decir las empresas cuando usan un crédito de carbono de una manera responsable. Creo que también ya estamos en el punto, creo que hemos evolucionado en la preocupación principal, que es la gente del SBTI, que, oh my God, vas a usar créditos de carbono y no vas a hacer nada con tus emisiones internas. Y creo que eso ya es un tema del pasado. Se acepta que las empresas deben de tomar responsabilidad sobre su completo panorama de sus emisiones y cuando no pueden o es demasiado caro o es imposible, entonces pueden usar offsets. Y eso yo creo que le va a dar al mercado mucha más fuerza. Creo que otra vez regresando a mi punto de la transición, y creo que tú lo mencionaste, Eduardo, si estamos hablando de la necesidad que requiere el mundo para descarbonizar, y tenemos una herramienta como los bonos de carbono, hay que usarlos de una manera responsable para ampliar el impacto. Para darles un ejemplo, tomemos el caso de agricultura regenerativa, que es una actividad que en su fondo tiene una lógica económica. O sea, inicialmente los campesinos dicen, no quiero porque es muy riesgoso, me cuesta más, voy a producir menos, o sea, no lo voy a hacer. Si recibo un pago por capturar carbono en mi tierra, pues igual hago las actividades. Y supongamos que hacemos el estudio y decidimos, ¿sabes qué? Si tú cambias la producción agrícola en este sector y logras que 15% de los campesinos y la gente que trabaja en la tierra haga el cambio, y en ese momento ya desarrollamos la capacidad en el sector. Hemos financiado actividades de manera que los bancos locales están dispuestos a prestarle dinero a alguien que haga el cambio. Hemos quitado el riesgo o reducido el riesgo de esta actividad. De repente ya no necesitas bonos de carbono o el financiamiento de carbono y todo el sector puede cambiar. Entonces, pagas por 15% a través de los bonos de carbono, pero logras transformar el sector entero. Y digamos que llegamos al 60, 70% de los gente que trabaja en la tierra que ahora usa prácticas regenerativas. Pues adivina qué, de repente cuadruplicamos el impacto que hicimos con los 15% que pagamos. Esa es la mentalidad que tenemos que tener si de veras vamos a usar este mercado para tener un impacto a gran escala. Y comparto la idea de que es importante asegurar que haya una demanda, pero creo que sin ese concepto vamos a seguir estando en la discusión de que si esta actividad en particular fue adicional o no, y creo que tenemos que pensar en el panorama amplio. Y creo que también, o sea, regresando a otro ejemplo, hoy estaba escuchando un podcast sobre el problema que tienen las empresas con la goma arábica. Es un producto muy poco conocido, pero el 80% de la goma arábica del mundo se produce en Sudán. En Sudán hoy en día hay una guerra civil nefasta y estamos revisando lo que pasó hace 20 años en ese país. ¿Y qué creen? Que las empresas, la goma arábica se usa en muchísimos productos. Coca-Cola, muchos productos que se usan en el mundo, seguramente en su casa tendrán varios de estos productos que tienen ese producto. Y ahora las empresas dicen, ¿cómo le hago? Las empresas que dicen, pues no saben de dónde viene su goma arábica y es dificilísimo poder rastrear
al punto indicado de dónde viene, y esto pasa con todos los productos. Entonces, si nos apegamos a esta visión súper purista de que no, tienes que llegar a tu cadena de valor, al productor individual, es imposible. Entonces, mejor, ¿por qué no tomamos la perspectiva de que mejor invierte en la transición en un sector y ayuda a que el sector en su totalidad sea más sostenible y vas a lograr ambas metas? Gracias, David. Andrés, no sé si tienes un comentario sobre el... Sí, no, y bueno, no realmente la pregunta inicial, pero en lo que está diciendo ahorita David, ¿no? O sea, ciertamente acá hay cambios que requieren todo un sector que modifique sus conductas y sus incentivos, ¿no? Y quiero como que traer el otro gran elefante en el cuarto, que es obviamente el artículo 6, ¿no? O sea, acá estás hablando de cambios sectoriales, no cambios de una empresa, ¿no? Cambios sectoriales que requieren un montón de organización, ¿no? Y de un montón digamos, coordinación entre el Estado, privados, ¿no? Entonces, eso de ahí está bien, ¿no? O sea, te tiene que dar, pero se va a dar si es que no hay esos incentivos, se va a dar por el mercado voluntario de carbono, y esa es la parte que yo no estoy tan seguro, ¿no? La única forma que yo creo que sí se puede dar es que el gobierno, los gobiernos, tomen muy en serio cuáles son las obligaciones que tienen ellos dentro de sus compromisos con el artículo 6, ¿no? Que sean realistas de que lo que ellos han prometido no lo han presupuestado y que no tienen la más mínima idea de cómo van a llegar a cumplir esos objetivos y tomar, digamos, unas decisiones que pueden incluir, como dice Eduardo, ¿no? O sea, bajarles los impuestos, por ejemplo, para que en vez de que sean pagos directos, que dar un incentivo para que todo el sector se junte y vea, ok, vamos a reducir las emisiones del sector en el país donde estés, ¿no? En Perú, México, Colombia, ¿no? ¿Cómo lo podemos lograr eso, ¿no? Entonces, pero eso es un montón de coordinación, que puede tomar años, pero creo que el artículo 6 o los procedimientos, el proceso del artículo 6 puede ayudar, ¿no? La creación por ejemplo, de esos acuerdos bilaterales que están habiendo son importantes, ¿no? Obviamente si existe el 6.4 que puede ser de acá a unos bastantes años, también puede servir para ayudar a hacer esas transiciones, porque claro, en algunas cosas los gobiernos de los países no van a poder lograr esos objetivos y pueden tener ayuda de otros países, ¿no? Yo puedo intervenir. Claro que sí, pero claro, tenemos que quizás cortar un poquito la siguiente sección, pero la discusión está muy buena, así que claro, adelante. Yo creo que lo que dice Andrés es muy apto. Creo que hay mucha posibilidad dentro del artículo 6 para poder generar esta liquidez que es importante. Sin embargo, creo que es importante que también ajustemos el mercado para asegurar el tipo de transición. Ahora, hay un elemento importante que no se habla mucho del artículo 6. El hecho de que para participar en el artículo 6, el país anfitrión tiene que entregar un ajuste correspondiente. Y si lo vemos como una herramienta, el artículo, un ajuste correspondiente es un costo de oportunidad. Porque el país está diciendo, ¿sabes qué? Yo te vendo esta tonelada, pero voy a tener que buscar otra tonelada en mi economía para cumplir mi meta. Y es por eso que hay una contradicción entre la presión que sienten los gobiernos para tomar NDCs más y más ambiciosas y hacer transacciones bajo el artículo 6. Los dos están en contra, si lo vemos, porque tú quieres tener una meta no muy ambiciosa para tener el espacio en tu línea base para poder hacer la transacción y encontrar las reducciones que necesitas entregar. Entonces, yo creo que aquí el mercado voluntario puede jugar un rol sumamente importante, de manera que le puede dar a los gobiernos los recursos y la capacidad necesaria para tomar un compromiso en el futuro, para regular el mercado, por ejemplo. O tomemos un proyecto en un bosque que está amenazado, que está bajo incursión. Un proyecto red puede tomar ese mismo bosque, lo puede proteger hoy en día, a cambio de que el gobierno diga, ¿saben qué? Nosotros nos vamos a comprometer a proteger este bosque en 20 años, cuando se acabe
el financiamiento de carbono. Y mientras tanto, podemos estar desarrollando la capacidad, ya sea los guardabosques, la capacidad técnica para poder hacerlo, para que en 20 años, cuando se acabe la fiesta del financiamiento de carbono, hay una transición para que el gobierno tome la responsabilidad. ¿Qué pasaría, hablando de la liquidez del mercado? Un comprador, viendo dos proyectos, uno que tiene el respaldo del gobierno y uno que no, yo apostaría mucho dinero a que se va con el primero. Y de hecho está dispuesto a pagar más. ¿Qué hace eso? Dos cosas sumamente importantes. Incrementa el precio del bono de carbono que puede vender. Y dos, reduce la presión sobre el buffer, la presión sobre la permanencia, porque ya tienes un plan a largo plazo. Con ese dinero extra, ¿por qué no lo metes a un fideicomiso que financie el trabajo que va a tener que hacer el gobierno a largo plazo para proteger el bosque? Ya tienes tu solución, tu transición a largo plazo, lo cual asegura que ese bosque sea protegido, que usemos los bonos de carbono de una manera para construir ese futuro. Y creo que al final de cuentas, ese es el tipo de transición y de cambio que necesitamos. Y si vemos el objetivo principal, al fin y al cabo de cuentas, lo que queremos es asegurar ese tipo de transición. Y yo creo que aquí lo que a mí se me hace sumamente importante es que van a haber o pueden haber gobiernos que se pongan las pilas y digan, ¿sabes qué? Yo a esto le apuesto. Yo me voy a beneficiar. Yo puedo tomar el rol de estar adelante de la regulación, o sea, comprometerme a ciertas actividades en el futuro. A mí me cae toda la inversión ahorita a través del mercado de carbono y me comprometo al futuro, pero yo me beneficio porque voy a tener una industria limpia, voy a tener producción sostenible, voy a tener bosques protegidos. Y yo creo que aquí no va a ocurrir en todos los lugares, pero creo que hay una oportunidad única para los gobiernos que tengan esa visión hacia el futuro, se puedan aprovechar de este mercado. Y esa es, la verdad, es el mercado voluntario que lo puede proveer. Gracias, David. ¿Alguna reacción para un par de minutos y saltamos a las preguntas? Solo un comentario nomás. Lo que dice David es clave, ¿no? Y nosotros hemos tratado de hacer esto con la provincia de Misiones, ¿no? Desde hace 3 años, ¿no? La provincia de Misiones está haciendo un programa jurisdiccional RED, ¿no? JNR, que básicamente se basa en tener una estrategia de cómo parar la deforestación, teniendo un mecanismo de distribución de beneficios justo, con un sistema de información de salvaguardas que proteja a los actores, digamos, más vulnerables, no teniendo un sistema de monitoreo bastante sólido. Pero solamente se puede dar porque existe el mercado de carbono, porque existía una metodología que era la JNR, ¿no? Entonces creo que esto ha sido un trabajo bastante arduo del gobierno, primero para que entienda, de los privados, por ejemplo, y de ciertos actores, para que entiendan que por qué tiene que ser, porque el programa es liderado por el gobierno, ¿no? Entonces creo que eso ha sido fundamental, eso nomás quería decir, ¿no? Estamos completamente de acuerdo en eso. Gracias, Andrés. Bueno, saltamos a las preguntas y tenemos aquí una pregunta para Sofía. Paula Acevedo te pregunta que cuando te refieres a calidad de créditos y o proyectos, ¿qué implica? ¿Qué características son fundamentales para evidenciar esa calidad que estás viendo del lado de la demanda? Bueno, después de esta charla, yo creo que esa respuesta va a evolucionar, ¿no? O sea, creo que por mucho tiempo hemos hablado de la calidad de los créditos de carbono que deben cumplir con características como la adicionalidad, ¿no? Que hemos mencionado en esta llamada, ¿no? La permanencia, los cobeneficios, que no dañen social o ambientalmente otros factores, ¿no? O sea, hay una serie de criterios que los estándares que los gobiernos establecen para definir la calidad del crédito, la integridad ambiental de un crédito, ¿no? Pero volviendo a lo que David comentaba, esa adicionalidad va a tener que cambiar tarde o temprano, ¿no? Y va a ser una batalla que probablemente dure algunos años, ¿no? Porque estamos tan inmiscuidos en la conversación sobre cómo lograr la mejor calidad, ¿no? Y todo el mundo apuntala, ¿no? Toda la serie de actores que se crearon en los últimos 3, 4 años, todo el mundo está apuntalando a tenemos que tener calidad, 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 ¿no? Y creo que no nos hemos detenido a pensar, bueno, ¿y qué pasa si no, si dejamos de pensar así, ¿no? O pensamos en el positive tipping point, ¿no? Que nos decía David Antonioli, ¿no? Entonces, te doy esta visión, ¿no?
es food for thought, como decimos. No hay una clara respuesta, pero va a tener que evolucionar, ¿no? Sería mi Gracias. respuesta. Muy de acuerdo. Y aquí tenemos otra pregunta. Hablamos un momentico sobre artículo 6, pero aquí Camilo nos pregunta, ¿cómo ven que los ITMOs pueden aportar o no a la liquidez del mercado? ¿Qué potencial le ven a Latinoamérica? Y esta te la doy a ti, Eduardo, si la quieres tomar. Mi estimado Camilo, yo pago por ver. El día que vea un ITMO, mira, haremos una fiesta, te invito a mi casa y vamos a tomar unos tequilas porque lo veo un poco todavía down the hallway. No creo que veamos un mercado de ITMOs tan rápido como nos gustaría a todos. Tenemos estas micro experiencias, Tailandia, lo que pasó también de Guyana, pero me parece que apenas es como el MDL en el 2002, 2003, que estaban las primeras emisiones y todavía falta algo, creo que algunos 2, 3 años para que tengamos un mercado un poco más activo. A nadie le gusta que Naciones Unidas vaya tan lento en la aclaración de las reglas, que creo que ese es otra evidencia más a los que estudiaron relaciones internacionales del unilateralismo atenuado que estamos viviendo y el comienzo de la bipolaridad. Entonces creo que este panorama va lejos de aclararse, acentuarse durante los próximos años. Gracias, Eduardo. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Y aquí José María nos pregunta, ¿cuál es el futuro de las soluciones basadas en la tecnología como biochar o reducción de metano entérico? Esa se la dejo a quien la quiera responder. Yo puedo responder. Yo creo que ambas tienen mucha posibilidad. O sea, tomemos el metano entérico. O sea, a pesar de lo que ha logrado el mercado de carbono, siguen habiendo cantidades de desechos agrícolas de vacas y puercos que no tienen un digestor y que no están capturando y destruyendo el metano. O sea que hay mucha posibilidad. Ahí para mí es otro ejemplo donde podrías ver que el mercado de carbono podría detonar la creación y la creación de cierta cantidad de digestores para que ya haya capital local, se reduzcan los riesgos, se entienda la tecnología y en un momento dices, ok, ya no vamos a usar mercados de carbono para facilitar esta actividad porque tiene una lógica, tiene una lógica. Sabemos que es bueno para el ambiente, para controlar los desechos, por ejemplo. Sabemos que puedes generar electricidad o calor. Entonces es para mí una tecnología muy apta para tener un futuro. La otra era sobre cuáles tecnologías basadas en reducciones basadas en la tecnología. Sí, en general mencionó biochar y reducción de metano entérico. Sí. Biochar también, maravilloso. O sea, no es común, puede ser costoso, pero otra vez, si llegas a invertir en el sector de manera que logras suficiente actividad que reduzca los costos, reduzca los riesgos, y sabemos que es bueno porque el biochar es bueno cuando lo pones en la tierra, pues tiene una lógica económica. Para mí que estos dos ejemplos son exactamente el tipo de proyectos que deberíamos estar respaldando en el mercado y no les deberíamos estar viéndolos con demasiada sospecha porque inicialmente no jalan. Pero si le pones un poco de incentivo a través del mercado de carbono, puedes llegar a ese positive tipping point y adelante, transformas el sector entero y eso es lo que queremos. Buenísimo. ¿Alguna reacción antes de que cerremos? Sí, lo único que iba a decir es que estas tecnologías también, y es volviendo al tema, ¿no? O sea, van a ayudar a reducir las emisiones del sector. Pensemos que el mercado de carbono siempre deberá ser visto como una opción. No es la bala de plata que va a resolver los problemas de todas las empresas y todos los gobiernos. Es una de las políticas que se ponen en marcha para fomentar la reducción de emisiones, ¿no? Yo te puedo decir que trabajo con empresas que están dentro del fashion industry, ¿no? Y tienen metas muy claras de reducción de emisiones del metano, ¿no? Porque obviamente usan la piel y sus procesos industriales requieren o emiten este tipo de gas y están buscando la forma de reducir emisiones. Entonces, mercado es una, pero también las políticas, ¿cómo se llama? Los esfuerzos de reducción de las empresas van a lograr que esto se haga a nivel sectorial. Ujú.
Gracias, Sofía. Eduardo, cuéntanos. No te Perdón, escuchamos. ahí estoy, perdón, puse el mute porque aquí tenemos algo de ruido. Yo acá tengo una observación. Los mercados de carbono son la herramienta, la única herramienta por la cual hemos generado reducciones de emisiones validadas, reales, mensurables, certificadas por un tercero independiente y que contribuyen a los NDCs de los países. No nos tenemos que olvidar de eso. Los mercados de carbono, los sistemas de comercio de emisiones, como el que tiene la Unión Europea, California, etcétera, son la herramienta más costo efectiva para reducir emisiones. No nos tenemos que olvidar de eso y necesitamos mucha más acción al respecto. Esto solamente para hacer un contrapunto con Sofía. Nada más. Gracias, Eduardo. Bueno, No, estoy muy de acuerdo, ¿eh? No es contrapunto, estoy muy de acuerdo, pero sí, tiene que ver como un conjunto de políticas al final de cuentas, si no, terminas perdiendo la vista de todo lo demás que se tiene que hacer a nivel sectorial. Pero muy de acuerdo contigo, Eduardo. yo les dije que este iba a ser un buen debate con distintas perspectivas y creo que lo logramos. Entonces, les agradezco a ustedes panelistas por su participación, a las personas que se unieron a escuchar esta conversación y los invito a que se unan al siguiente webinar el 26 de junio a la misma hora. Vamos a estar hablando de tendencia de precios. Entonces, con eso, muchísimas gracias a todos los que atendieron y bueno, nos vemos en el próximo. Gracias, María. Gracias a todos y gracias a Gracias a Canopia todos. Carbon por la Muchas invitación de gracias. todos. Chao. Gracias. Bye. Chao.